bueno, y que además es un mecanismo que se ha usado muchas veces para privatizar un servicio, ¿no? Le vas quitando dinero, le vas quitando, va empeorando su calidad de servicio y después se dice, ay, no sirven, vamos a privatizarlos. Pues no, lo que tenemos que hacer es invertir en estos servicios que son básicos. Es básico poder tener un acceso al agua potable, potable de verdad, que podamos abrir la llave del agua y beberla. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio para pensar la vida en las ruinas del capitalismo, como dice la antropóloga y pensadora Anat Singh. Yo soy Mónica. Y yo soy Francisco. Y pues, ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo te fluye la vida el día de hoy? Estoy bien, un poco cansado porque ya estoy preparando clases para volver al semestre. Entonces, ya pues se acabaron las vacaciones, ¿no? Prácticamente. Pero lo que me da energía, Mónica, pues es el podcast. Y el día de hoy tenemos un tema también súper interesante con una invitadaza. Pero, ¿por qué no les cuentas, Mónica, a nuestros escuchas de qué vamos a hablar hoy? Tenemos una invitada que me hace muy feliz, iba a decir muy importante, bueno, también es muy importante y es una invitada de lujo. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en la boca de todos, y si digo en la boca de todos no estoy haciendo una metáfora, es que está en la boca y en el cuerpo de todos y todas y todes. Me refiero al agua, Francisco. El agua que está en un 60% aproximadamente, creo, ahorita nos dirá Nathalie, en el cuerpo humano. Y bueno, sin agua en este planeta no hay vida, así de simple. Claro, fíjate que este tema me recuerda mucho un verso de T.S. Eliot que, o sea, hace referencia al agua hablando del océano, que dice, y es que el problema, Mónica, es que es intraducible, pero el verso de Eliot dice así como que, there's no time that is oceanless. O sea, ¿cómo traduciríamos eso? No hay tiempo que sea donde no haya océano, donde no haya agua, ¿no? O sea, todo es agua, absolutamente. Entonces, el tema de hoy, pues, pero desgraciadamente también, vivimos a pesar de que hay agua en todos lados, ¿no? Vivimos en una época en la que esa frase que dice no hay agua se ha vuelto cada vez más común. Y es como una presencia, bueno, una ausencia presente o una amenaza presente que adquiere cada vez un color más y más rojo. Y sobre esto, pues vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sobre ese color rojo y ese azul aparente del agua. Y digo aparente porque, bueno, ya sabemos que ese azul tiene que ver con el reflejo del cielo, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar con nuestras lecturas. Francisco, ¿tú qué leíste? ¿O qué nos traes? Para el día de hoy, Mónica, les traigo un libro sobre el cual no estaba muy seguro de hablar, la verdad. Todavía en este momento sigo dudando. La razón es porque es un libro muy marginal, de un autor muy marginal, oriendo de una región muy marginal. Y no estoy exagerando. Por eso tenía dudas, ¿no? Y por eso sigo teniendo dudas de hablar de este libro. Pero ya estoy aquí, ¿no? O sea, porque no quiero que la gente vaya a pensar que les comento este tipo de libros para hacerme el interesante, que pudieran ser inconseguibles. De hecho, está en ebook, para empezar, o algo así. Pero sí me gustaría señalar que muchos de los libros de los que hemos hablado aquí, Mónica, pues desgraciadamente no circulan mucho en el ecosistema editorial mexicano, en los medios, ¿no? Y en las reseñas. Y el objetivo, no sé si tú escojas los libros con esa intención también, pues es darlos a conocer porque tienen un valor que el ruido de la mercadotecnia a veces se asfixia, ¿no? Bueno, una vez aclarado aquello, les cuento del libro que leí. Y se trata de un libro que se llama When the Whales Leave, cuando las ballenas se van,
podría ser la traducción, o cuando las ballenas parten. Del autor Yuri Ridkeu. Estoy seguro que no estoy pronunciando correctamente su apellido. Yuri, Mónica, fue, porque murió hace no mucho, desgraciadamente, un escritor minoritario de Rusia, porque perteneció a la tribu Chukchi y escribió su obra tanto en ruso como en su lengua nativa. Y para entender este autor y la novela de las que les voy a hablar, es imprescindible saber sobre el pueblo, ¿no?, de los Chukchi. ¿Quiénes son los Chukchi? Comencemos por su localización geográfica, ¿no? Esta tribu, que es una de las más antiguas de la historia, por cierto, vive en la región más oriental de Siberia, en la península que se llama Chukchi, entre el estrecho de Bering y el mar de Chukotka, a 98 kilómetros de la costa de Alaska. O sea, es como que una zona muy, muy, muy marginal. Ahí, como se podrán imaginar también ustedes, el clima pues es crudo, extremadamente gélido y además un lugar muy solitario. Las únicas visitas que tienen los Chukchi son las ballenas, los osos polares, focas y morsas. Y los primeros contactos que tuvieron, digamos, con personas occidentales, pues se debió precisamente a la caza de ballenas, ¿no? Con estos animales, o sea, con sus vecinos más próximos, sobreviven, los cazan, se los comen y los adoran. Con sus pieles, huesos y mandíbulas construyen sus casas y sus ropas. Por ejemplo, fabrican cortinas con piel de oso. A las mandíbulas y costillas de ballenas, Mónica, a las ballenas muertas que encallan en la costa, les llaman templos. En esta tierra inhóspita, bueno, es donde existe un pueblo que se llama Welen, así, pero como Welen, pero sin H, Welen, que es donde nació nuestro autor, el novelista Yuri Ridkeu, aunque su nombre, digamos que nativo, es Ridhep, en su lengua nativa, Ridhep, que significa el olvidado. Y él es hijo de un cazador y descendiente de chamanes. Los chamanes, por cierto, en esta cultura pueden ser, algo súper interesante, pueden ser de género indeterminado, tanto hombres como mujeres, y socialmente cumplen los dos roles, ¿no?, de su género. Ya con esta descripción, estoy seguro, Mónica, que les estará dando mucha curiosidad el libro con el libro del que les voy a hablar, ¿no?, y del autor. Bueno, una vez identificado, permítanme ahora sí hablar de la novela, la cual es una de tantas porque Yuri fue muy prolífico. Y When the Whales Leave fue publicada originalmente en 1975, imagínate, y fue traducida al inglés por una traductora bielorrusa que se llama Ilona Yazvinchavaz. Por cierto, la traducción fue publicada por una editorial muy interesante que se llama Milkwheat, así como Milkwheat, la cual publica libros de literatura y naturaleza muy bonitos. Esa editorial fue la que, de hecho, Mónica publicó el libro de Val Kilmer, el de Braiding Seedgrass, se llama así, ¿no? Braiding Seedgrass, algo así, del cual, Mónica, tú hablaste, ¿no?, anteriormente en el podcast de ese libro. El año, me parece importante recalcarlo porque esta historia es una de advertencia ecológica o una fábula de relaciones de los humanos, los animales y la naturaleza. Y bueno, ¿cuál es la historia? La novela narra la vida de una mujer que se llama Nau, y así comienza la novela, que deambula perdida, como un fantasma por la costa de hielo, perdida, ¿no? Y un día se encuentra con un grupo de ballenas jorobadas a la orilla del mar. Una de ellas, cuyo nombre es Reu, o así lo vamos a conocer más tarde, se enamora de Nau. Y su amor es tan fuerte que se metamorfosea en hombre. Al principio, cada noche, Reu, después de estar con Nau, debe volver al mar para no perder su forma de cetáceo. Pero Nau, pues, se siente, pues, abandonada, ¿no? Porque pareciera que Reu prefiere no quedarse con ella. Y al final, con permiso de sus hermanos, por cierto, esa es la palabra que él usa para referirse a sus ballenas, a sus amigos ballenas, ¿no? Hermanos. Finalmente, como que le dan permiso a Reu, o como que aprueban que Reu, pues ya no vuelva al mar, sino que ya se quede a vivir con Nau, ¿no? Y lo expresan expulsando felizmente chorros de agua por su espiráculo. El espiráculo, que es una palabra preciosa, ¿no? Pues es el hoyito de las ballenas por donde respiran y a veces lanzan esos
chorros de agua hermosísimos. Reu y Nao pues comienzan a tener una vida normal de pareja y tienen hijos. Pero lo interesante aquí, Mónica, es que esta primera generación no es de humanos, sino de ballenas bebés, a las que les enseñan a nadar en la laguna en la que está Wellen. O sea, Wellen, espero que lo busquen en Google Maps porque es una región muy, muy fascinante, si les da curiosidad, ¿no? Es un pueblo que está situado sobre un cordón y el cordón divide precisamente la laguna que está ahí y el mar. O sea, el pueblo está en esa tira de arena. Y luego, bueno, de pronto viene una segunda generación, ¿no? De Reo y Nao, pero esta generación ya no es de ballenas, sino que ya son humanos. Y Nao, de esta manera, pues se convierte en la primera madre. Y a lo largo de su biografía, en la novela, pues se verá como en 3 generaciones sus descendientes olvidan el verdadero origen de su pueblo. Yuri nos va a contar cómo, o sea, generación tras generación, el origen de ese pueblo poco a poco es olvidado, ¿no? Llega una parte en la que muere Reu, que por cierto es una parte muy triste. Yo la verdad sí lloré en esa parte. Y Nao envejece, pero no muere sino mucho tiempo después, ¿no? Pero bien, no voy a contarles toda la historia, porque me gustaría que la leyeran. Lo que sí quisiera decir es que cuando las ballenas se van, es una fábula ecológica porque en la medida que los miembros de este pueblo pues van cuestionando y olvidando su origen, comienzan a cuestionar a Nao. O sea, le dicen vieja loca, que sus historias son delirios, que es imposible que hayan descendido de las ballenas, etcétera, ¿no? Incluso hay un momento en que ya llegan a referirse a las ballenas como monstruos. O sea, van olvidando que es el amor entre 2 especies, las ballenas y los humanos, lo que les dio vida a ellos como pueblo. Y así, de esa misma manera, pues el pueblo va alterando su relación con el medio ambiente y con los animales, hasta llegar a una última descendencia en la novela que es Armagirgin, uno de los descendientes lejanos de Nao, quien ya asesina focas y ballenas cruelmente, sin ninguna consideración, para demostrar que los humanos somos dueños y señores de todo. En esta parte, o estos, digamos que acciones de Armagirgin, pues provocan la muerte de Nao cuando ella está muy viejita, y al mismo tiempo provocan que caigan sobre Wellen desgracias ambientales. Las morsas se van a otra isla por la manera en que las están tratando. Las ballenas ya no vuelven a visitarlos, temorosas de la brutalidad de Armagirgin. Y al final, en su lecho de muerte, Mónica, Nao le advierte a esta persona, ¿no? A este hombre. Le dice, has matado a uno de tus hermanos tan solo porque no se parecía a ti. Y bueno, no les voy a contar más el final, pero esa es más el libro que les traigo hoy para comentar. ¿Qué te parece, Mónica? Yo sé que ese libro te gusta mucho, me has hablado en varias ocasiones de él, pero creo que ahora sí, después de esta reseña, bueno, se me mueve el corazón, ¿no? Lo cuentas y es muy conmovedor lo que platicas, pero además me haces pensar en esta habilidad, pues, que tienen algunas narradoras, narradores, como para tomar la fábula, digamos, para traer a cuenta este problema ecológico, ¿no? O sea, las fábulas como una herramienta de la narrativa para pensar en las cuestiones ambientales me parecen muy pertinentes también, ¿no? Y dan cuenta de estas estrategias de desconexión y cuáles serían las estrategias necesarias para tener una reconexión con la historia humana, ¿no? Con la historia tejida de interespecie, pues, ¿no? Entonces, es, no sé cómo resarcir, creo que al final de cuentas, pues muchas de nuestras preguntas también y de nuestras inquietudes que estamos o vertimos aquí en este podcast tienen que ver con esto, ¿no? En pensar cómo seguir en el problema o las estrategias como dice nuestra querida Donna Haraway, ¿no? Como para seguir en este planeta dañado.
Sí, eso, no me acordaba que te había comentado este libro, porque sí lo tengo muy presente desde que lo leí, creo que fue hace como más de un año, ¿no? Y vuelvo a él constantemente también, al libro, porque es una historia muy poderosa que creo que ha sido como que un poco relegada de la literatura contemporánea, la fábula, cuando vivimos en un momento de la historia, yo creo, en el que debemos reencantar el mundo, como dices tú, para resarcir muchos lazos de solidaridad, no solamente entre nosotros, ¿no? Sino también con todo lo que nos rodea, ¿no? Los animales y el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, Mónica, pues ahí está. A ver, ahora cuéntanos tú, ¿qué nos traes para hoy? Pues yo traigo un libro que es como muy diferente a lo que tú nos presentaste. El libro del que voy a hablar se llama Drenajes, así, tal cual, y es de Diego Rodríguez Landeros y ha sido pues un encuentro muy grato para mí, pese a que el tema es poco grato, porque, bueno, habla de la historia tal cual del sistema de drenaje en una ciudad tan compleja como lo es la Ciudad de México. Y es un libro bien interesante. Tú sabes, Francisco, que yo comúnmente hablo y me hago la pregunta de por qué la literatura en México de repente no parecería no interesarse por las cuestiones ambientales, ¿no? Es decir, por qué algunos libros que podrían abordar o tejer sus relatos con las cuestiones ambientales como que pues surgen desde otro lugar o no es que le den la espalda, pero no se piensan como desde un cierto enfoque que a lo mejor, bueno, va quedando claro a lo largo de estos episodios desde dónde lo sentimos, ¿no? Desde dónde, a qué nos referimos con literatura relacionada con lo ambiental o pensamiento relacionado con lo ambiental, etcétera. Y curiosamente este libro propone algo que es justo lo que creo que es una buena estrategia en estos términos, porque no descuida la cuestión de los derechos humanos, que eso ya lo hemos platicado también, ¿no? Quizá la crisis de derechos humanos que vivimos en países como México, pues desde luego pone en primera línea la preocupación por lo humano y nos aleja, digamos, de estas otras cuestiones que tienen que ver con lo no humano, con los animales o con la vida de las plantas o qué sé yo. Pero acá la historia está muy bien tejida o fluye muy bien para seguir con la metáfora del agua, ¿no? Es un libro en el que Diego presenta una serie de ensayos muy interesantes relacionados con la historia del drenaje en la Ciudad de México. Y es un libro muy inteligente, hecho de una manera como con mucha precisión, muy bien montado. También está muy consciente de cómo lo cuadró narrativamente hablando. Y pongo un ejemplo, o sea, él habla en algún momento del cuenco agujereado, es un capítulo, digamos, de los ensayos, que ese cuenco agujereado en el libro es como la descripción geográfica del territorio de la Ciudad de México, ¿no? Con qué estados colinda, cuánta distancia hay entre las fronteras, cuáles son las fuentes de agua, y una serie, digamos, como de características de narrativa geográfica, ¿no? Y en ese cuenco agujereado, pues hay distintos espacios que son los que él aborda, ¿no? Desde Chalco, Mixquic, Ecatepec y otros más, ¿no? Y otros espacios más. Y continuamente va como Xochimilco, desde luego, va como recorriendo la ciudad. Y él elige para iniciar un ensayo que es increíblemente delirante, porque es la historia de un señor que se llama Servando González, un documentalista que en algún momento hizo una película de ficción que se llama Yanko, donde el protagonista es un niño y tiene que ver es la problemática del agua, ¿no? Y habla del final de la película y como ese niño es, digamos, como tragado por un remolino de agua. Pero este Servando González fue un documentalista que trabajó para los poderes, es decir, trabajó en los años 70 para Luis Echeverría y un sexenio anterior había trabajado para Díaz Ordaz. Entonces él
filmó o hizo un documental, ahí te va la historia siniestra, de todo el asunto de la noche de Tlatelolco, ¿no? O sea, él documentó en vivo cosas que pasaron esa noche terrible. Y él también hace algunas imágenes, y por aquí va el ensayo, de una visita que hace Nicolae Ceausescu, este dictador de Rumania, y de cómo pues hacen un acto político en el 9 de junio, o sea, en junio de 1975, varias fechas, y inauguran el emisor central del drenaje profundo y bueno, a partir de ahí, digamos, arranca el libro. Pero es bien interesante porque ese ensayo se cruza con este otro donde hace este relato topográfico que te cuento, o geográfico, y después viene un tercer ensayo donde habla de un líder de Ecatepec, un líder de la resistencia, el Chango, ¿no? Así lo conocían, Ángel Fragoso Gallo, y él era un campesino que estuvo pues tal cual en la defensa del territorio, y complejiza, Diego, la historia de los terrenos y de cómo la ciudad va cambiando su aspecto. En realidad el libro tiene como eje también este cambio de la ciudad, pero él se va a esta narrativa de lo profundo, de lo que no vemos, y hace en otro ensayo una metáfora del cuerpo, ¿no? Y la metáfora del olor también. Y realmente el libro se trata de la materialidad, es decir, a dónde se va todo lo que no queremos, a dónde se va todo lo que nos quitamos del cuerpo, a dónde se va todo aquello que es también sacrificado, ¿no? Porque habla, por ejemplo, de los crímenes, los feminicidios en Ecatepec y la aparición de cuerpos en el Bordo, ¿no? Y es un libro muy doloroso en este sentido, ¿no? Y todo el tiempo está hablando de qué hacemos con los detritus, qué hacemos con la mierda. Realmente esa es como la gran pregunta. Y tiene momentos muy, muy interesantes, muy conmovedores también, desde la historia personal a la gran metáfora de ciudad pestilente, ciudad y cuerpo, ¿no? Y toda esta como cuestión de cómo también al agua la aniquilamos, cómo también la agredimos, cómo también la violentamos. Y es un libro que me ha sorprendido mucho, y además, según yo, tiene una estructura que se parece a ese remolino que él propone en el primer ensayo. Es decir, empieza en el 75 y se va para atrás y va haciendo como que termina, digamos, en la antigua Tenochtitlan. Y en esta imagen, este centro que es Tenochtitlán, pues es una fecha, digamos, un punto de partida de todo este relato que ya estaba expandido, ¿no? Es digamos, una estructura centrípeta que más bien llega, o bueno, centrípeta centrífuga, ¿no? El libro arranca en la capa de afuera y termina, digamos, en ese centro. Hablando de una ciudad también con sus propios conflictos, ¿no? Porque te cuenta cómo también la construcción de los acueductos tan celebrados, ¿no? Que fueron obras hidráulicas importantes, tampoco fueron tan fáciles de lograr y de consensuar entre los pobladores de la cuenca, de esto que era la cuenca. En fin, es un libro que a mí me gustó mucho, tiene muchas más metáforas de las que estoy hablando acá, no quiero ya extenderme demasiado, pero creo que es una voz, la de este escritor, de Diego Rodríguez Landeros, que vale la pena seguir, ¿no? Es una investigación que creo que es pues bastante amplia, bastante acuciosa y bastante profunda. Mónica, pues me dejas con mucha curiosidad de leer el libro, sobre todo porque ya lo había visto yo anunciado por la editorial Almadía, que es la que lo publica, y también ya tenía mucha curiosidad también sobre su novela, y ahora que vi este nuevo lanzamiento y te escucho a ti ahora, pues ahora lo quiero conseguir con más ganas, ¿no? Porque es un tema súper urgente, pero sobre todo, Mónica, pues ya nos introduce a la entrevista. Tenemos una invitada que nos va a hablar del tema y que conoce muy profundamente, ¿no? El tema del agua en México. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos hacia allá?
Me parece muy bien. Vamos a escuchar la entrevista con Nathalie Seguin, a quien tenemos aquí. Y solamente subrayo que sí, es un gran fichaje de la editorial Almadía este libro y búsquenlo si pueden, está muy accesible. Bien, pues ya estamos aquí con nuestra invitada, Mónica. ¿Por qué no nos las presentas, por favor? Bueno, vamos a contarles un poco quién es Nathalie Seguin. Ella es ingeniera física y tiene una maestría en Ciencias en Gestión del Agua en el Medio Ambiente Continental por la Universidad de Montpellier. Nathalie ha sido investigadora y consultora en temas de medio ambiente, agua y saneamiento, derechos humanos, cambio climático y participación social para varias instituciones nacionales e internacionales. Y desde 2006 dirige el capítulo México para Freshwater Action Network, desde donde trabaja con un enfoque sistémico sobre diversos temas vinculados con el agua, como medio ambiente, saneamiento, derechos humanos, cambio climático, Agenda 2030, desigualdad y participación social. Y algo que es bien importante es que desde FANMEX lanzó hace 2 años la iniciativa Agua en las Escuelas, Francisco, que es algo que me parece una iniciativa bien interesante, que es una página web que informa a la ciudadanía la calidad del agua, pues de las escuelas, precisamente, ¿no? Y por último, también nuestra invitada forma parte del comité directivo como representante de la sociedad civil de América Latina de la plataforma Global Sanitation and Water for All, que trabaja para la priorización del acceso al agua y al saneamiento en las agendas nacionales, así como del comité directivo como representante de la sociedad civil de América Latina de la organización generadora de campañas globales End Water Poverty. Pues bienvenida, Nathalie. Gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias, Mónica y Francisco, por la invitación a este espacio. Y bueno, qué rico escucharlos de 2 distintos libros que de hecho pues me llamaron muchísimo la atención y me encantaría, antes de entrar a estos temas tal vez tan áridos, a pesar de que estamos hablando de agua, me encantaría mencionarles que justo en relación al libro que mencionaste, Francisco, pues a mí me hiciste pensar en otro libro que se llama La ballena tatuada, de Witi Ihimaera, que es justamente un escritor neozelandés, bueno, maori en realidad, y que justamente también hace esa referencia como de relación que existe entre los humanos y las ballenas y cómo viven en mundos paralelos, pero que son además necesarios unos del otro, un poquito como mundos espejo, pero que son necesarios uno del otro y o sea, inmediatamente empezaste a hablar de ese libro y dije, wow, a mí me recuerda a este otro y nada, pues quería yo compartirlo porque realmente otra cosa que mencionaste es cómo de pronto el ser humano se cree dueño de todo, ¿no? Y ha perdido, cae como en este pensamiento y comportamiento antropocéntrico que se percibe fuera, ¿no? De esta naturaleza, e incluso se percibe a veces superior, ¿no? Y eso pues nos ha llevado a una desconexión total, ¿no? Y al no entender que somos agua y que somos parte de este planeta y necesitamos seguir en contacto, ¿no? Y esta reconexión es urgente, ¿no? Es urgente porque, pues bueno, lo mencionaron en algún momento dado, en efecto, somos agua entre 60 y 80% del cuerpo humano. Desde que nacemos, pues vamos perdiendo y nos vamos deshidratando, literalmente vamos perdiendo agua y masa muscular y demás. Pero ¿por qué vamos perdiendo agua? Pues porque vamos también, o sea, cada célula de nuestro cuerpo necesita agua, pero no nada más nosotros, sino todos los seres vivos de este planeta requieren de agua, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de agua, yo sé, se dice mucho y de pronto ya cae en una especie de agua es vida, pues sí, pero por más que, o sea, se ha banalizado mucho la expresión, pero creo que es como muy importante volver a entender cada una de esas palabras y cómo eso está en cada una de las células vivas de este planeta, ¿no? Natalie, pues no conozco ese libro, ya lo puse también aquí en mi lista. Muchas gracias por la recomendación y espero comentarlo en otro episodio, lo prometo. Pero Natalie, me gustaría comenzar, bueno, con una pregunta ya que más o menos nos encaminaste hacia el tema del agua, ¿no? Y vamos a empezar por algo que escribiste en un artículo para la revista de la universidad, los impactos del cambio climático y el agua, ¿no? Ya sea es decir, cómo se reflejan los impactos del cambio climático en nuestra relación con el agua, ya sea por la carencia o por su exceso, es decir, por la sequía o la inundación. Sin embargo, la emergencia climática no solo es un problema de calentamiento global, ¿no? Sino que es parte también de una metacrisis y un sistema económico. ¿Podrías ahondar un poco más en este tema, por favor? Sí, por supuesto. Y de hecho, qué bueno que me haces esa pregunta, porque últimamente se ha puesto tan de moda que todo es culpa del cambio climático. Y bueno, y no es así. O sea, sin duda el calentamiento global tiene una afectación al ciclo del agua, pero casi que podría decir que es la segunda o tercera causa. De las primeras causas es definitivamente la deforestación, la pérdida de cobertura vegetal que permite, digamos, que el suelo siga sano, tenga raíces, permita la infiltración y luego la recarga de mantos acuíferos, ¿no? Y todo el ciclo del agua en ese sentido. Y por el otro lado, tenemos un problema de cambio de uso de suelo, ¿no? Un poquito asociado, ¿no? Pero que tiene que ver con, bueno, tiene también que ver con, desgraciadamente, con los humanos, que deforestamos por un lado, pero además estamos tapando eh, con concretos y con materiales no filtrantes, calles, carreteras, en fin, perdiendo esta capacidad de suelo para infiltración. Pero por el otro lado, y por eso digo que también es un problema económico o de gestión, o una mala gestión del agua, ¿no? Que ese es un grave problema que hemos vivido no solamente en México, ¿no? No podemos decir que es el único país que tiene este tipo de problemas, ¿no? Pero en general se fue por una vía en el que se quiere resolver, ¿no? Desde la época de la conquista se quiere resolver el tema del agua, lo que en inglés le llaman pipeline, ¿no? Como recto, una visión recta del agua, ¿no? Que te llevan el agua de un punto a otro punto, cuando en realidad el agua se tiene que estar manejando desde esa perspectiva intrínseca del agua, que es cíclica, ¿no? Tenemos un solo volumen de agua en este planeta desde el inicio de este planeta, o sea, desde la creación de este planeta tenemos una misma cantidad de agua que es la que ha estado circulando por millones y millones de años en sus distintas fases. Y en ese sentido estamos hablando de una sola agua, no de agua superficial o agua subterránea, como se suele decir, que estamos utilizando mal las palabras. Tendríamos que estar hablando del agua en su fase superficial y en su fase subterránea y luego en su fase atmosférica también, ¿no? Entonces, este manejo del agua que ha habido, digamos, en nuestro país, particularmente es el que conozco mejor en términos de gestión, pues comete el error de creer que va a resolver el agua trayéndola de muy lejos, usándola y luego llevándola muy lejos, ¿no? Y eso, pues, literalmente desde la época prehispánica, que se empieza a intentar desecar el agua en vez de convivir con ella, como lo hacían las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con esta concepción de que lo que va a resolver el problema es la infraestructura, acueductos, presas, bombas, sin duda son parte de las, digamos, de soluciones que necesitamos,
pero definitivamente no están contemplando un aspecto trascendental para poder conservar la disponibilidad de agua, tanto en calidad como en volumen, de conservar las zonas de recarga, por ejemplo, ¿no? Tú tienes en el agua subterránea un recorrido a través de las zonas geológicas y que pueden tener distintos niveles de recorrido, por llamarlo de una manera, ¿no? Puedes tener flujos muy locales en donde se reinfiltra y recorre, no sé, un par de kilómetros y vuelve a salir, ¿no? Y eso le llaman los flujos locales. Luego tienen los flujos intermedios, que tienen ya más como cientos de kilómetros, y luego tienen los flujos regionales que pueden llegar a recorrer miles de kilómetros, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el agua se infiltra en una cuenca, que es como hoy en día se administra, puede llegar a salir en otra cuenca, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo porque el agua no es de uno, o de un pueblo, o de una cuenca. Es un ciclo. Entonces hay que ir identificando en el país todas estas zonas que son más aptas para la recarga del agua subterránea y también hay que ir identificando todas estas zonas donde descarga el agua. ¿Y qué son esas zonas de descarga de agua? Pues son todos los ríos perennes, es decir, los ríos que tienen agua todo el tiempo. El 90% de su caudal suele ser agua subterránea. Lo mismo para los lagos que duran, digamos, con agua todo el año, que cada vez hay menos. Y todas estas zonas de humedales, no sé si han escuchado, pero los humedales, que tenemos muchos en nuestro país, o van reduciéndose cada vez más desafortunadamente, son zonas de descarga de agua. Y son zonas muy importantes para, digamos, la cadena trófica también de la vida marina, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una mala gestión? Pues porque justamente no se está haciendo los esfuerzos necesarios para hacer este tipo de identificación, para empezar, de estudio y también de protección de todas estas zonas, ¿no? Por un lado, que eso es extremadamente importante. Y por el otro, es la terrible desigualdad de acceso al agua que han mencionado ambos, ¿no? En sus comentarios. Yo creo que es uno de los gravísimos problemas que tenemos en el país, es justamente esa enorme desigualdad de acceso y no nada más se ven en zonas turísticas como las que mencionaste, que son muy grotescas, ¿no? Que te das cuenta que están los hoteles con clubs de golf y con piscinas y sales tantito a los pueblos de al lado y no hay realmente ese acceso en las casas. Eso sin duda sucede, pero también sucede aquí alrededor de esta ciudad de México, ¿no? En las zonas de Catepec, en las zonas de Iztapalapa, en muchas zonas y también en la zona norte del país, ¿no? Donde claramente y justo en las últimas semanas han habido grandes problemas y encontronazos sociales en la zona de Monterrey, porque se dice que, o sea, no hay agua, no hay suficiente agua para el abasto de las personas, para que las personas tengan ese acceso. Sin embargo, las empresas que están instaladas ahí siguen teniendo agua y no poco volumen de agua. Tienen una cantidad de agua tremenda porque estamos hablando de cerveceras, estamos hablando de este tipo de industrias, ¿no? Pues si nos pones muchas cosas importantes sobre la mesa, voy a seguir un poco como el guión que tengo, porque aquí hay, esta pregunta que te voy a hacer, la hemos mencionado en nuestras conversaciones, ¿no? Estas otras campañas que existen, ¿no? De parte de los gobiernos, como para hacer responsable al usuario de esa falta o del cuidado del agua. No encontramos esta idea o estas políticas y estas gestiones del agua pensadas o planeadas de una manera inteligente. No, encontramos estas campañas donde te dicen,
báñate en 5 minutos, cuida el agua, no la cuidaste, se te va a ir. Y ha permeado en el imaginario de la gente, ¿no? En los niños, varias mamás me han platicado, por ejemplo, bueno, y eso ha pasado desde décadas atrás, ¿no? Son muy sensibles a este tipo de mensajes. Pero ¿eso qué? ¿Eso funciona, no funciona, tiene sentido? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo miras? Bueno, creo que para contestar esta pregunta voy a hacer una pequeña imagen en palabras para que se pueda entender de qué estamos hablando. En el planeta tenemos, digamos, del 100% del agua disponible en el planeta, tenemos un casi 70% que está congelada. Y cuando digo disponible, perdón, es agua dulce, ¿no? Tenemos el agua salada y luego tenemos el agua dulce. De esa agua dulce, casi un 70% lo tenemos congelada. El resto, es decir, ese 30.5%, solo el 0.3% es el agua superficial. ¿Qué quiere decir? El agua de las presas, el agua de la lluvia. El otro 30% está circulando bajo nuestros pies, ¿no? A distintas distancias, pero está circulando en todas las zonas geológicas, ¿no? Regiones geológicas. Entonces, de ese 0.3% es del agua que están hablando en las campañas, ¿no? No hay agua en las presas. Entonces, aquí lo que es muy grave es, esto es como para que más o menos se den una idea de qué agua estamos hablando. Por el otro lado, tenemos que del agua disponible, que se considera disponible en el país, tenemos aproximadamente tenemos como menos de 1% del agua que es para uso personal y doméstico. El resto se divide entre agricultura e industria. Y las campañas están dirigidas a que ese 1% sea el que hagamos el esfuerzo de cuidar. Entonces, es que es ridículo. Es ridículo y es terrible, porque realmente donde se tendrían que estar haciendo las campañas que hagan y que creen conciencia, tendría que estar dirigidas tanto a agricultores como a industria. Y cuando hablamos de agricultores, los agricultores que riegan, porque también tenemos los pequeños agricultores que solamente siembran con lluvia, ¿no? De temporal. Los agricultores de temporal, pero esos no entran, digamos, en esta distribución de agua, ¿no? Entonces, cuando hacen estas campañas mediáticas, pero que existen desde que yo nací, o sea, yo recuerdo esa primera campaña que decían, ciérrale, ¿no? Y ahí estábamos los niños, ciérrale, mamá, ciérrale. Claro, y nos afecta porque sí nos damos cuenta como seres humanos desde niños que sí necesitamos agua para beber, ¿no? Entonces, sí hay esta sensación además, lo que a mí me molesta más es este miedo que se va generando en niños, adolescentes, adultos, de que nos estamos acabando el agua. Pero señores, no somos nosotros ciudadanos que nos estamos acabando el agua directamente. Ahora, sí hay una responsabilidad como ciudadano de saber qué estás consumiendo. Porque es sobre todo a través de todo lo que consumes que estás consumiendo agua también, ¿no? Entonces, si eres de esas personas que está cambiando de celular cada 6 meses o cada año porque la compañía te lo da, pues ahí hay un enorme problema, porque todo lo que son electrónicos, todo ese tipo de productos electrónicos, pues consumen muchísimos productos mineros y toda la industria extractivista que se le llama, que son aquellas mineras que están, digamos, destrozando montañas completas, usando millones y millones de litros para sacar unos cuantos gramos de X mineral o X otro mineral que son necesarios para poder hacer estos circuitos, pues de ahí la relación que es muy grande la huella hídrica, se le llama huella hídrica a esos litros de agua que estás consumiendo
por un producto, ¿no? Entonces, sin duda, sí, nosotros como consumidores tenemos un poder, ¿no? Un poder como consumidor de ir reduciendo nuestra huella. Pero en términos, digamos, gubernamentales, el esfuerzo tendría que estar dirigido a generar conciencia y campañas de reducción de uso en sus procesos industriales y también en las extracciones que están haciendo de agua subterránea, ¿no? Entonces, estas campañas de miedo a mí verdaderamente me sacan ronchas porque están dirigidas para generar un miedo, siempre les ha gustado, ¿no? Al final es la forma de mantener un control, es generar miedo en una población. Pero no, o sea, yo creo que necesitamos sí ser conscientes y hacer el mejor esfuerzo para que en casa reduzcamos nuestro desperdicio o desaparezcamos el desperdicio y hagamos un uso racional del agua, pero no somos, digamos que con esas soluciones no vamos a resolver el problema del agua, ¿no? Ni de disponibilidad ni de calidad, que son los dos grandes problemas de acceso y de calidad que tenemos en México, ¿no? Nathalie, vivimos en una época en la que se financializa todo, ¿no? Se especula con cosas vitales como los alimentos y estos se convierten en commodities, o sea, en mercancías para ser valoradas en el mercado. Se me ocurre, por ejemplo, el agua embotellada, ¿no? Podríamos decir que cabe en este proceso. Y también se me ocurre también la ley que acaban de pasar en Querétaro para privatizar el agua. Entonces mi pregunta, dividida en dos partes, va en ese sentido. O sea, ¿vamos hacia allá con el agua de la misma manera que con los alimentos? O sea, va a empezar a especularse con el agua. ¿Y cómo podríamos parar ese proceso en caso de que sí fuéramos hacia ese futuro, ¿no? Bueno, desgraciadamente sí hay un grupo en este país que está empujando hacia ese camino, ¿no? Pero también habemos un grupo de personas en México que estamos frenando o intentando parar ese camino. Como bien mencionas, la ley de servicios de agua potable y saneamiento de Querétaro es una de esas leyes que violentan directamente el derecho humano al acceso al agua y saneamiento, porque están buscando una privatización de un servicio que, 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 que si bien puede ser prestado por terceros, no está suficientemente regulado el que cumplan con los criterios del derecho humano al acceso al agua y del derecho humano al acceso al saneamiento, ¿no? que son derechos que están intrínsecamente ligados. Entonces, bueno, yo sí ya tengo más de 15 años trabajando justamente para que estos derechos se materialicen, digamos, en todas las poblaciones de este país y en América Latina. Y uno de los graves problemas que encontramos es la falta de presupuesto para mejorar los servicios públicos de acceso al agua y de acceso al saneamiento. Entonces, son esas espirales un poquito hacia abajo, ¿no? Que entonces, bueno, y que además es un mecanismo que se ha usado muchas veces para privatizar un servicio, ¿no? Le vas quitando dinero, le vas quitando, va empeorando su calidad de servicio y después se dice, ay, no sirven, vamos a privatizarlos. Pues no, lo que tenemos que hacer es invertir en estos servicios que son básicos. Es básico poder tener un acceso al agua potable de verdad, que podamos abrir la llave del agua y beberla. En México no está garantizado esa calidad. Nadie bebe agua de la llave. A lo mucho le pondrán un filtro y entonces ya la bebemos así. Pero digamos que el servicio de provisión de agua tendría que darte un agua que puedas beber de la llave. Entonces eso por un lado. Por el otro lado también tiene que estar garantizando que haya agua continuamente, 7 días sobre 7. Entonces ya sea que sea a través de contenedores que pueden asegurar una cierta disponibilidad o que haya la presión suficiente y la provisión diaria
en el lugar, ¿no? Entonces, estamos lejos todavía. México durante mucho tiempo estuvo reportando que teníamos 92% de acceso al agua potable y era como, ¿de qué están hablando? Y bueno, por supuesto que no, porque lo que ellos consideran es que si tenías, el indicador que usaban era si tenías una llave de agua en tu casa, es que ya tienes agua. Pero no llegaba el agua, o sea, en fin, ¿no? O no llegaba o llegaba de una calidad espantosa, como en Iztapalapa, que puede llegar el agua de colores de todo, del arco iris, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces no se cumplen estos criterios que son indispensables. Entonces, estas leyes privatizadoras, ¿no? Que se les llaman así como lo que sucede en Querétaro, sin duda hay que frenarlas y ahorita hay un gran movimiento de organizaciones que siguen en lucha, siguen buscando que se eche para atrás esa ley, ¿no? Entonces, sí, hay una ola privatizadora que sigue queriendo privatizar estos servicios y lo que es muy importante recalcar en cuanto a agua y saneamiento es que son derechos humanos. No se puede mercantilizar un derecho humano. Entonces, de ahí que es muy importante seguir, ¿no? Seguir con esta resistencia y evidentemente pues nos surge una nueva ley general de aguas en el país. Llevamos ya más de 10 años intentando hacer cumplir la reforma constitucional que se reformó en febrero de 2012 y que a la fecha el Congreso y el Senado siguen en desacato, ¿no? Entonces es terrible, es impresionante que puedan no cumplir la propia Constitución los propios diputados y senadores de este país, ¿no? Entonces, pues seguimos en esa lucha, porque lo que sí es urgente en México es que necesitamos una ley general, y este es un término técnico, pero una ley general de aguas lo que busca es volver a dar como una... ya no son parches, lo que se ha estado haciendo en la Ley de Aguas Nacionales y cada reforma que le han hecho a esa ley, pues son parches, ¿no? Y acaba siendo un Frankenstein que no funciona, que no camina adecuadamente, ¿no? Entonces, hoy en día hay mucha información y conocimiento que debe de entrar, ¿no? en una nueva ley general de aguas, como la conservación de las zonas, digamos, de estos ecosistemas prioritarios para el ciclo del agua, ¿no? Y la conservación del ciclo del agua. Bueno, aquí me gustaría enredar más una siguiente pregunta, ¿no? Porque ahora sí vamos a hablar de Monterrey, pues, ¿no? O sea, vamos a poner este ejemplo de Monterrey sobre la mesa, porque por un lado tenemos este anuncio o esta claridad, pues, del aspecto de la sequía, ¿no? Como la segunda ciudad más importante del país se ve azotada como por este periodo de sequía, y estas medidas y este manejo del agua o de la situación hídrica en Monterrey, ¿no? Entonces aquí te escucho y me lleno de dudas con esta pregunta, ¿no? Y quiero reformularla, y entonces más bien te preguntaría, ¿qué significa esa metáfora de Monterrey? ¿Significa lo que yo estoy entendiendo, o al escucharte más bien significa que hay una desviación de atención? Y entonces, en lugar de trabajar en esa ley de aguas que procure un acceso a ese elemento que es un derecho humano, ¿qué estamos viviendo? Claro, hay que saber que en el sector del agua, donde hay un gran negocio es en las grandes infraestructuras, ¿no? Las megapresas, los mega acueductos, y desafortunadamente este último decreto que sacaron como emergencia para Monterrey, pues ¿qué es? Una nueva presa y un nuevo acueducto. Cuando en realidad, ¿qué es lo que se tendría que estar haciendo? Es medir el agua que están extrayendo las empresas que tienen concesiones en esa región. Y en ese sentido estamos hablando de acereras, estamos hablando de embotelladoras, estamos hablando de cerveceras, estamos hablando, o sea, hay una serie de actividades industriales que tienen concesiones porque la Ley de Aguas Nacionales se las otorgó, se las otorga por más de 50 años, o sea, bueno, por 50 años, pero nadie está midiendo precisamente qué volumen están sacando de agua.
Entonces, ahí hay un enorme problema y regreso a esta imagen de el agua superficial es el 3% y el 97% es agua subterránea. Pero ¿cuál es el mito que siempre nos han dicho y nos han repetido hasta el cansancio? Ay, en el norte no hay agua, en el sur hay mucha agua, ay, en el norte es donde está la industria, entonces hay que llevar el agua. ¿Por qué quieren llevar el agua cuando el agua hay abajo para empezar? Si está bien, si está gestionada de forma sustentable, y ahorita regreso a ese término, pero ¿por qué quieren hacer este tipo de trasvases? Porque hay mucho dinero de por medio, porque hay muchas construcciones, acueductos, presas que se pueden hacer y que genera muchísimo capital, ¿no? Privado, evidentemente. Entonces, en el norte no hay agua superficial y eso es lo que hay que dejar muy claro. Las presas se han secado, sí. Hay que saber un poquito por qué también. Seguramente también hay un mal manejo. No hay proyecciones adecuadas, no están haciendo, digamos, estas proyecciones que se tienen que hacer en relación a las temperaturas que ya se están viviendo, en relación a la cantidad de usuarios que tienen esas presas. Entonces, no está viendo un modelo adecuado del agua superficial, pero están haciéndose de la vista gorda al agua subterránea. ¿Por qué? Pues porque es el botín, es el agua que está compartida y repartida entre los grandes empresarios. Ahora, la industria siempre ha dicho, no, la agricultura es la que se lleva el 70%. Bueno, esa cifra yo la he escuchado desde que empecé con el tema del agua, o sea, más de 15 años dicen esa misma cifra. Yo no he logrado encontrar dónde está el estudio realizado en México que nos pueda decir que esa es la cantidad de agua que usa la agricultura, por un lado. Y por el otro, te encuentras con que muchos pozos que están a nombre digamos, que son de uso agrícola, los usan las inmobiliarias, las usan las agroindustrias, las usan mineras, en fin, hay muchas otras actividades que están usando pozos que tienen un fin agrícola, digamos, de pequeño agricultor, ¿no? Entonces, estas cifras, bueno, la industria siempre dice, ay, los agricultores. No. La industria, el problema del uso de la industria son dos cosas. Una, que también la contamina terriblemente, como toda la industria minera, toda la industria textilera, toda la industria acerera. Entonces, nada, el tema del norte y el sur, hay que romper con este mito de que en el norte no hay agua. En el norte hay agua subterránea y hay que urgentemente invertir en mucho más investigación, en reconocer cuáles son esos flujos y cuáles son esas cuencas hidrogeológicas, ya no nada más en la superficie, sino también que consideren los flujos a través de las zonas geológicas de nuestro país. Hay un mapa muy interesante donde puedes ver las zonas hidrogeológicas en Estados Unidos, no pasan de 25. Cuando llegas a México, el número de supuestos acuíferos que tenemos son 650 y tantos. Es completamente absurdo porque estamos compartiendo zonas hidrogeológicas. Entonces, digamos que la forma en la que se fueron identificando estos acuíferos responde a un modelo de gestión de agua subterránea completamente obsoleto, ¿no? Entonces, es urgente hacer una gestión sustentable del agua subterránea y para lograr eso, para lograr una gestión sustentable del agua subterránea, pues tienes que empezar por medir qué tanto estás extrayendo y los patrones de extracción también son muy importantes porque en el momento en que estás extrayendo 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7 y con bombas con una potencia tremenda, que es lo que hacen cerveceras, refresqueras, textileras y demás, están
interviniendo, digamos, en todos los flujos subterráneos. Están generando rompimientos y están succionando en esos momentos no solamente digamos, el agua subterránea profunda de un flujo regional, sino que a su paso se lleva los locales y los intermedios. ¿Y eso qué significa? Pues deseca manantiales, desvía flujos de agua que tendrían que llegar a ríos, pues los desvía, y por eso es que también estamos viendo desecamiento de manantiales, reducción y desaparición de lagos, de flujos de ríos y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese es un enorme problema que tenemos en México, pero pues me gustaría un poco para cerrar también, hacer alusión al libro que estás leyendo, Mónica, de drenajes. Este tema, ¿no? Que mencionaste que es poco grato. Claro, poco grato porque hay como un tabú, ¿no? También hay un tabú en hablar de que hacemos caca. Bueno, todos hacemos caca, en todos los seres vivos, todos los seres humanos hacemos caca. El problema es que en algún momento dado de la historia, decidimos hacerlo en lo que nos da vida, en el agua. Y esto es una de las paradojas más que yo de verdad no logro entender. ¿Por qué y cómo se decidió que así iba a ser, no? Porque estamos hablando de que máximo ser humano puede desechar a lo mucho 500 gramos, ¿no? De heces. Si las secas son aún menos. Pero por cada 500 gramos estás jalándole a 20 litros de agua. Entonces, todo esto por un lado, digamos, los desechos personales, ¿no? Pero luego también esta necesidad de secar la zona lacustre, ¿no? Es como esta guerra contra contra natura, ¿no? La Ciudad de México está asentada en lo que es un lago, y el lago no se llena con agua superficial, se llena de abajo para arriba. Y por eso el aeropuerto de Texcoco era absurdo, porque el agua sale de abajo para arriba. No es la lluvia que iba llegando y se instalaba, no. Es el agua, sí, sin duda que se infiltra en laderas de nuestro valle y resurge en estas zonas, ¿no? Entonces, nada, los drenajes, pues en cierta manera son bastante absurdos. Y digo absurdos y regreso al tema de nuestros propios desechos, porque realmente si hay algo que mercantilizar en esta historia, serían justamente esos desechos, ¿no? Esas heces y esas orinas que desechamos. Particularmente la orina tiene altos contenidos de nitrógeno, tiene altos contenidos de fosfatos, y son justamente nitratos y fosfatos nutrientes fundamentales para cualquier planta o cualquier cultivo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si hay algo que pudiéramos mercantilizar de todo esto, es justo estos desechos que lanzamos al agua y que luego son complicados de quitar del agua, pues deberíamos de estar más bien sacándole provecho, porque si estamos llegando a una crisis, es una crisis de falta de fosfato en el planeta, ¿no? Y ahí sí, esa es otra de esas crisis que vamos a estar enfrentando pues muy próximamente. Y pues bueno, este es un poquito la manera en la que pues sus libros me hicieron inspirarme y pensar en estos elementos, ¿no? Natalie, pues, híjole, es que está todo lo que nos cuentas muy fuerte. Pero bueno, hay una última pregunta, ¿no? Ya para que nos las contestes también brevemente.
Pero antes de la pregunta quisiera hacerles también la recomendación de un libro que no sé si conozcan en relación a por qué decidimos tratar nuestros desechos de la manera en que los tratamos. Y hay un libro que se llama Historia de la mierda de Dominique Laporte, si lo conocen, donde explica, ¿no?, cómo comenzó todo este rollo de la higienización de las calles en París, ¿no? Pero bueno, ya no me voy a distraer tanto, ahí está esa recomendación. La última pregunta, Natalie, pues ¿cómo crees tú que la ciudadanía puede realmente involucrarse con estas problemáticas que nos comentas? Pues para la búsqueda de soluciones o modos de lidiar con los problemas del agua. Pues mira, yo creo, sin duda tiene que haber un cambio de comportamiento, sobre todo en el consumo, ¿no? El consumo sí creo que es un punto muy importante que desde la ciudadanía, desde tú como persona, puedes y debes hacer cambios, ¿no? Ahora, por otro lado, también como ciudadanos tenemos, diría yo casi que la responsabilidad de exigir nuestros derechos, porque un derecho no exigido es palabra muerta. Entonces, ahí también creo que hay un grave problema de falta de, no sé cómo llamarla, a veces es de interés cívico o de responsabilidad cívica o simplemente estamos ya todos tan rebasados con realidades muy complejas, ¿no? Que también es cierto, ¿no? En América Latina o en otras regiones como África, Asia, pues sí, tenemos realidades que hay que ir lidiando, pero yo creo que sí necesitamos ser muchísimo más exigentes en cuanto al tipo de servicio que queremos, porque lo pagamos además, ¿no? O sea, sí hay un pago por un servicio de provisión de agua y ahí, por ejemplo, la calidad de agua nos la tendrían que estar diciendo, nos tendrían que estar dando esa información cada semana. Ellos de por sí, o sea, los proveedores de servicio públicos al menos, están constantemente monitoreando la calidad de agua que tienen y la reportan a Conagua. Pero resulta que no tenemos acceso a esa información y si la queremos pedir no hay manera de que nos den, ¿no? Entonces, esa es una información que por derecho, porque el derecho humano al agua y saneamiento implica también el acceso a información, la rendición de cuentas y la participación en los temas de agua y saneamiento. Entonces, eh, ahí en ese sentido, el gobierno no está cumpliendo con su obligación y entonces ahí también hay una exigencia, ¿no? Y por el otro lado, exigir que haya una mayor inversión en temas de acceso a agua y a saneamiento, pero para que eso suceda, tenemos que entender la importancia del agua en relación a la salud, la importancia del agua en relación a la equidad de género, y tal vez no todo el mundo lo puede ver tan rápidamente, pero muchas niñas en edad de pubertad abandonan la escuela porque no hay sanitarios en los que puedan tener una higiene menstrual. Entonces, prefieren no ir a la escuela. Y es gravísimo, ¿no? Entonces, ahí también estamos hablando. Entonces, el agua y el saneamiento está vinculado con equidad, está vinculado con salud, está vinculado con nutrición, ¿no? Porque si tú no tienes una buena calidad de agua, o sea, tienes una serie de enfermedades que no te permiten fijar los nutrientes de lo que llegues a comer, ¿no? Y entonces tienes problemas de desarrollo cerebral, cognitivo, y físico, ¿no? En fin, el agua realmente el agua y el saneamiento son transversales a muchísimos otros derechos, diría yo, y necesidades básicas y esenciales que tendríamos que tener cada uno de los seres humanos, ¿no? Entonces, y creo que eso no se entiende suficientemente. Creo que es importante también entender como ciudadanos que el agua que usamos requiere de una cierta limpieza para poder regresarla a los cuerpos de agua y que siga su ciclo
y podamos seguir teniendo una disponibilidad de agua de buena calidad, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ay, pues ¿por qué voy a pagar por algo que estoy tirando, ¿no? O sea, el agua negra, el agua gris. Pues porque la estás usando. Y entonces ahí también tiene que haber un cambio de paradigma en el que tienes que darte cuenta que también eres responsable pero no solamente el ciudadano, regresamos a las empresas. Son las primeras también en invertir el agua en los cuerpos de agua sin el tratamiento adecuado para no matar los ecosistemas en donde se está vertiendo todos estos químicos y tóxicos y demás, ¿no? Entonces, sí hay cambios en la forma en la que percibimos el agua que tenemos que realizar, ¿no? Como sociedad, ¿no? Porque son en los distintos sectores. Muchas gracias, Nathalie. Pues muchísimas gracias. Sin duda, y bueno, ya no pudimos hablar demasiado sobre el tema de cambio climático y agua, ¿no? Estos excesos y estas carencias, pero bueno, tal vez en algún otro capítulo de su programa. No, gracias a ti, Nathalie. Mónica, pues ahí está, nos quedamos creo que con la cabeza un poco caliente de tantas ideas, tantos problemas, pero bueno, yo con lo que me quedo, más bien como un mensaje, digamos, ya no sé si es optimista o pesimista, pero bueno, yo con lo que me quedo de esta conversación es que pues el agua es todo, ¿no? Y solucionar los problemas del agua es en gran medida o implica en gran medida pues solucionar muchos de los problemas que tenemos como sociedad antropofágica que somos, que destruye pues lo que nos da vida. Y al final todo esto nos lleva a la metáfora que nos contaba Francisco del libro que leyó, ¿no? O sea, a buscar esa especie de reconexión y no por un sentido inspiracional o de espiritualidad, que podría ser y no tendría nada de malo, sino por una cuestión de sobrevivencia y por una cuestión de reintegrarnos a un ciclo de la vida de la naturaleza para que siga sucediendo, si es que queremos tener vida, ¿no? Pues, Nathalie, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y es siempre muy impactante escucharte, como muy sacudidor y nos dejas pensando muchas cosas. Bien, pues muchas gracias a los que nos escucharon y nos vemos la próxima entrega de Antropocenistas, un podcast de humanismo ambiental. Antropocenistas es un podcast creado por Francisco Serratos y Mónica Nepote. Producción Francisco Serratos. Música de Chad Crouch bajo licencia de Creative Commons.